no esperar más tiempo, iniciar a tiempo debido. Vamos a seguir con el seminario de los lunes. Es muy amplio el CV del doctor Fabián. Aquí todo esto. Pero les voy a leer nada más en una hoja. ¿Sí? No se crean, está resumido en una hoja. Bien, el doctor Fabián se tituló con mención honorífica como ingeniero agrónomo, especialista en suelos en la Universidad Autónoma de Chapingo. Este fue en 2003. Obtuvo su grado de maestro en ciencias de edapología. Edapología, no sé si capten. Yo entendía, es la ciencia de suelo, la biodiversidad de las plantas. La apología. Edapología. Entonces lo obtuvo en colegio de posgrados del mismo Chapingo, en este caso, ¿no? Y después de su doctorado lo obtuvo en ciencias en biotecnología aquí en el CIMBESTAP, Zacatenco. Después fungió durante un poco más de un año como profesor titular y coordinador de investigación en la Universidad Tecnológica de Tulancingo. Y posterior a esta fecha entró a CIMBESTAP en Unidad Saltillo y con su categoría 3B y adscrito a los posgrados, que es en la ciencia en sustentabilidad de los recursos naturales y energía. Este es el programa SRNIE, y también es miembro del programa doctorado transdisciplinario de desarrollo científico y tecnológico para la sociedad, y también de doctorado en nanociencias y nanotecnología. En todos estos programas dirige estudiantes, imparte clase, ha dirigido tesis, sigue dirigiendo, y actualmente el doctor Fernández es el coordinador académico de este mismo programa en Saltillo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, evaluador acreditado de proyectos de CONACYT y de organismos internacionales, profesor visitante del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del IPN, donde también dirige a estudiantes de posgrado. También ha participado en más de 130 eventos académicos, científicos, nacionales e internacionales, y ha publicado 6 libros con temas agropecuarios y de medio ambiente. Y pues dice más de 12.000 ejemplares vendidos entre sus apuntes, libros. Bien, y también tiene 12 capítulos de libros en español o inglés. Además ha editado 5 memorias de congresos nacionales e internacionales. Su participación en congresos ha ido desde la organización, la coordinación científica y la revisión y aprobación de contribuciones que presentan pares académicos, hasta la presentación de ponencias orales o carteles. El doctor Fabián ha publicado 5 artículos de divulgación y 37 artículos científicos en inglés. Las contribuciones científicas han sido citadas en más de 580 documentos, como reportes de organismos internacionales, artículos científicos, reviews en libros o capítulos de libros. También ha fungido como árbitro en más de 20 artículos en journals internacionales, JCR, y ha graduado estudiantes de TSU, Técnica Superior Universitaria. Técnica Superior Universitario, Ingeniería, Maestría, Doctorado. Sus estudiantes han ganado premios, entre ellos el Arturo Rosenbrook, en la mejor tesis de doctorado aquí en CIMBESTAP, en el área de Ciencias Sociales, en 2015. Él ha desarrollado experimentos y publicado sus resultados en las áreas de suelo, planta, microorganismo, atmósfera y energías renovables. Y ha sido responsable técnico de proyectos PROMET, Phonics CONACYT y Ciencia Básica CONACYT. Y finalmente, actualmente sus investigaciones se enfocan en evaluar el impacto de nanopartículas en plantas cultivadas, lombrices y microorganismos de suelo, también remediar suelos contaminados y determinar cómo las energías renovables contribuyen al desarrollo sustentable y al bienestar social.
Bien, entonces vamos a seguir con el tema, el quehacer científico en pro de las metas de desarrollo sustentable. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, este es el tema que les voy a presentar, el quehacer científico en pro de las metas del desarrollo sustentable. Voy a iniciar con algunas definiciones muy generales, después voy a describir algunas de las metas del desarrollo sustentable, cómo hemos ido contribuyendo y bueno, finalmente responder ahí dos preguntas sobre nuestra actividad científica y la formación de los recursos humanos que hacemos. Entonces, bueno, esto del desarrollo sustentable surge a partir de un libro, ¿verdad? Que ya es un clásico, que se llama Un ensayo sobre el principio de la población, que lo escribió Malthus en 1798, y ese es el primer registro en el cual de alguna manera se cuestiona o surge la preocupación, ¿verdad?, sobre lo que es la escasez de los recursos naturales y el crecimiento económico. Más adelante, el Club de Roma, ¿verdad?, también pues hay discusión sobre lo que es la población, la pobreza, desempleo, contaminación, etc. Y a partir de eso surge una publicación que se llama Los límites del crecimiento, de 1972, que también es un clásico. Y bueno, más recientemente, en 1972, ¿verdad?, a partir de una conferencia de las Naciones Unidas, bueno, se abre un debate ya más amplio, ¿verdad?, de forma más clara, digámoslo así, sobre la preocupación de la degradación ambiental. En el 77, en Tbilisi, en Georgia, ex Unión Soviética, hay una reunión también muy importante donde se habla de cómo promover la educación ambiental. Estamos hablando apenas desde el 77. Más adelante, en el 83, la ONU crea la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo, y a raíz de eso surge lo que es un informe conocido como Informe Brundtland, o también conocido como Nuestro Futuro Común, y es de este documento de donde surge la definición que ahora conocemos a nivel internacional de desarrollo sustentable. Aquí es donde aparece por primera vez la definición. Vamos a ver que a través del tiempo esa definición ha tenido algunas variantes, pero básicamente es la misma definición, solo le han cambiado palabras. Y bueno, seguimos también en el 92, el protocolo de Kioto, que tiene que ver con lo que son la reducción de gases de efecto invernadero, la cumbre de la Tierra o Agenda 21 en 1992, donde se habla sobre medio ambiente y desarrollo. Posteriormente un convenio de Estocolmo en 2001, donde se habla sobre reducir los compuestos orgánicos persistentes, y en 2015, ¿verdad?, hay otra reunión donde ahí se publica la Agenda 2030, que es en la que nos vamos a enfocar mucho, de la que les voy a hablar mucho, que son las 17 metas del desarrollo sustentable y sus 169 objetivos. De Río creo que es 97 o 96 por ahí. No sé si. ¿92? Es 92. Es 96 o 100. Y bueno, primero una breve definición muy general, ¿verdad?, de lo que es desarrollo sustentable, que esta básicamente la podemos encontrar en cualquier lado, que bueno, es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la posibilidad de que las generaciones del futuro también puedan atender sus necesidades. Esto es muy importante porque si hablamos de las posibilidades de que las generaciones futuras también puedan atender sus necesidades, entonces estamos hablando de que lo que buscamos es un desarrollo, ¿verdad?, también a través del tiempo. O sea, no solo nos interesa crecer ahorita, sino cómo crecer a través del tiempo para que las próximas generaciones pues también tengan acceso a agua de calidad, a aire no contaminado, etcétera. Que bueno, de hecho eso más adelante vamos a ver, ya ahorita ni siquiera nosotros lo tenemos, ¿no? Bueno, este desarrollo sustentable tiene tres pilares, ¿verdad?, que es el social, el económico y el ambiental.
y en general pues, es lo que se debe enfocar. Hay algunos criterios de sustentabilidad, ¿verdad?, que básicamente se subdividen con base en lo que es el criterio o el pilar al que atiende. Otras definiciones similares, bueno, es sociedad sustentable. La sociedad sustentable es la cual el desarrollo económico, el bienestar social y la integración están unidos con un medio ambiente de calidad. Esta sociedad tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades actuales sin perjudicar la habilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Si observamos de alguna manera esta definición de sociedad sustentable, pues es, obviamente, ¿verdad?, esta definición es su base. Más adelante, bueno, hay algunos conceptos modernos de sustentabilidad que, si bien se han definido o publicado de forma más reciente, pues la definición es muy similar, ¿verdad?, y es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo, protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales, del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas. Otro concepto también considerado moderno, bueno, es una serie de procesos que satisfacen necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano en las generaciones actuales, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas necesidades en las generaciones futuras. Dentro de todos los conceptos que han surgido y todas las publicaciones alrededor de la sustentabilidad, ¿verdad?, se ha también de alguna manera analizado desde un punto un tanto filosófico, si bien se ha caído en el error de tomar la sustentabilidad como un comercial o como un medio, incluso de obtener beneficios fiscales, etcétera, ¿verdad? Lo cierto es que también hay un área, y en este caso desde el punto de vista filosófico, que sí pretende entender mejor lo que es la sustentabilidad, y bueno, de aquí han surgido tres grupos, digámoslo así, que hablan de sustentabilidad fuerte, de sustentabilidad débil o de sustentabilidad humanística crítica. En este caso, la sustentabilidad fuerte observa a la naturaleza como un valor primordial. Eso quiere decir que de alguna manera los seguidores, ¿verdad?, de esta idea, bueno, dicen que lo más importante pues, es conservar la naturaleza. Hay otro grupo que es la sustentabilidad débil, y en este caso, bueno, se toma como un ambientalismo moderado o reformador que cuenta con un posicionamiento filosófico antropocentrista. Entonces, de alguna manera, este grupo dice, bueno, sí hay que cuidar el planeta, sí debemos asegurarnos de cuidar los recursos naturales, pero pues finalmente el centro, ¿verdad?, el posicionamiento es antropocentrista. Y uno más moderado, digámoslo así, que se llama humanística crítica, ¿verdad? Bueno, tiene que ver con el ecodesarrollo, y dice que al iniciar un cambio social centralizado en advertir las necesidades y mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, reflexionando sobre el uso consciente y razonado de los recursos naturales. Entonces, esta de alguna manera es, digamos, la parte media de fuerte y débil. Aquí ya utilizo otra palabra, sostenible, ¿verdad? Si recordamos, acá estamos utilizando sustentable, bueno, aquí hablo de sostenible. Y bueno, hay una definición de sistema o proceso sostenible, y nos dice que un sistema sostenible o proceso es sostenible cuando ha desarrollado la capacidad para producir indefinidamente a un ritmo en el cual no agota los recursos que utiliza y que necesita para funcionar, y no produce más contaminantes de los que puede absorber en su entorno. Si bien esta definición, más la que tiene que ver con el ecosistema sostenible, ya es una definición anterior, la podemos encontrar en libros de ecología de los 80s, de los 90s, y bueno, nos dice que un ecosistema sostenible es aquel que produce su energía, procesa sus residuos, no gasta los recursos naturales y además es resiliente. Es decir, que si ese ecosistema es alterado, pues tiene la capacidad de regresar, digamos, a su forma natural, ¿no? Entonces, en este sentido, sí podemos hablar de sostenible
considerando la base ecológica, la definición ecológica. Sin embargo, cuando se habla de sostenible, como de hecho hay algunos libros que sí lo indican, perdón, que hay desarrollo sostenible y que es sostenible porque tiene que ver con que sea sostenible a través del tiempo, etc. Pues yo no estoy de acuerdo con esas definiciones, porque no podemos hablar de un desarrollo sostenible sin considerar al medio ambiente y al ser humano. Entonces, no podemos decir que solo es sostenible y nos importe que dure a través del tiempo, porque entonces, si solo queremos que dure algo a través del tiempo, pero no tenemos un para qué, pues no le veo sentido, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que es desarrollo sustentable, porque ahí también implica crecer, implica hacerlo a través del tiempo, pero ahí tenemos los tres enfoques que decía, que es el medio ambiente, el económico y además el humano, ¿no? Y además, si hablamos de aprovechamiento, pues realmente los que lo aprovechamos pues somos nosotros, ¿no? Bueno, y también hay una definición, capacidad de sostenimiento, que es la actividad máxima que puede mantener un sistema sin degradarse en el largo plazo. Entonces, nosotros podemos encontrar ahora, ¿verdad?, las definiciones o documentos que hablan de desarrollo sustentable, y vamos a encontrar muchos documentos. Si ponemos desarrollo sostenible, vamos a encontrar muchos documentos. Y si buscamos desarrollo perdurable, también vamos a encontrar muchos documentos. En este caso, perdurable lo usan más en España. Y bueno, lo que algunos autores dicen es que esta variante de sustentable y sostenible se atribuye a una cuestión de traducción. Hay quienes han intentado explicarlo, les digo, que dicen, no, es que sostenible se refiere a que se sostiene a través del tiempo. Bueno, pues el sustentable también, por eso dice que a través de las generaciones, ¿no? Eso implica tiempo, ¿sí? Y en tal sentido, salvo la excepción de hablar de un ecosistema sostenible, que entonces sí sería válido, lo demás lo podemos tomar como sinónimos. Hay un estudio que hizo la Cámara de Diputados en el año 2000, en el que después de hacer precisamente investigaciones con sus asesores, determinaron que en México se iba a utilizar como sustentable. De hecho, si ustedes buscaran algunas leyes, todavía de hace algunos años, todas las leyes que salieron que tienen que ver con esto, hablan de desarrollo sustentable. Pueden buscar, por ejemplo, no sé, la ley de aprovechamiento sustentable de la caña de azúcar, ley del aprovechamiento sustentable del agua, etcétera, ¿sí? Porque eso surgió pues, a partir de un estudio que hicieron. Lo cierto es que ahora, por ejemplo, si bien nuestros programas se llaman sustentabilidad de los recursos naturales y energía, también si buscan, ahora hay posgrados que se llaman maestría, no sé, desarrollo sostenible, ¿no? Pero bueno, pues ahí ya es decisión de quienes le pusieron el nombre, ¿verdad? Retomando esto de la Agenda 2030, que bueno, fue en 2015 y de donde salen 17 metas. Estas son las metas muy generales, pero bueno, aquí las tenemos más en grande y con dibujitos, ¿verdad? Estas metas son importantes porque, uno, bueno, lo que promueven, yo creo que de alguna manera es una utopía, o sea, es muy importante proponerlo, yo creo que hay que trabajar en eso, pero es bastante complicado que se logre, porque ahora como planeta tenemos muchos problemas, y ahorita les voy a dar algunos ejemplos, obviamente por números, ¿no? Por datos. Y además porque otro problema que no es menor es para quién tenemos que resolver esto, nada más para 7.600 millones de personas que hay en el mundo, o para 130 millones de mexicanos. Entonces, no es un problema menor, uno, por lo que implica, ¿verdad?, estas 17 objetivos o metas, ¿verdad?, pero además de lo que estamos hablando, ¿verdad?, y además considerar que algunas de esas personas, y no debo decir algunas, más bien millones de ellas, pues realmente están en problemas bastante complicados, ¿no? Para el caso del punto 1, que es la pobreza, ¿verdad?, 1.000 millones de personas viven en pobreza extrema, es decir, sus ingresos son menores a $1.9 por persona por día. ¿Sí? Con la cita recogido algunas.
No, pero sí, o sea, los he incluido en sus programas. Sí, yo creo que sí, sí está incluido. Sí. Debiera. Debiera, no, pero México ahora está muy metido también en esto, ¿eh? O sea, sí participa. Yo creo que sí, de hecho, los programas de crecimiento del gobierno, ahí hay varios puntos que tienen que ver con varios objetivos de estos. Bueno, ese es el caso para fin a la pobreza, o sea, hay esos retos, ¿verdad? Hambre cero, bueno, aquí también los retos no son menores. Hay 850 millones de personas con hambre en el mundo, ¿verdad? Pero además, otro reto es que la FAO el año pasado publicó que no hay más suelo agrícola disponible. Y ustedes pueden decir, bueno, pero si ven las noticias que deforestan y que utilizan para la agricultura, bueno, sí, pero pues esos suelos van a degradar muy rápido, pero además, en buena medida, esos son para sustituir muchos miles o millones de hectáreas que se han degradado. Y aquí en México también tenemos muchos ejemplos, uno muy común es el Valle del Mezquital, donde ya miles de hectáreas son suelos degradados, ya no se pueden utilizar para la agricultura. Entonces, según la FAO, lo que más se podría hacer, digámoslo así, pues es ir compensando el suelo que se va degradando. Pero ya no se va a incrementar la superficie agrícola. Y bueno, lo mismo sucede para México. En México aproximadamente tenemos 25 millones de hectáreas de uso agrícola, y esas 20 son de temporal, o sea, solo tenemos 5 millones, digamos, de tecnificadas. Pero la FAO también a finales del 2015 publicó, ¿verdad?, que es necesario reducir los desperdicios de alimentos, porque un tercio, de los alimentos producidos se van a basura. Y eso implica entonces que se están desperdiciando 1.300 millones de toneladas de alimentos al año. En cuestiones de salud, bueno, el año pasado también la Organización Mundial de la Salud publicó, ¿verdad?, que 12.6 millones de muertes por problemas relacionados con la contaminación. Que no es menor, o sea, son 12.6 millones de personas, ¿verdad? Y de estos, bueno, ahí están los principales países, básicamente los más altos es India y China, ¿verdad?, pero además, ¿verdad?, estos fallecidos, son por problemas de contaminación ambiental, ligados a lo que es el medio ambiente. Y muchos de ellos además son debidos a enfermedades no transmisibles, o sea, tienen que ver propiamente con contaminación. Entonces, en este caso, pues también tenemos un problema serio que atender, ¿verdad?, porque es muchísima contaminación, son pocos los países, y si acaso yo creo que muy pequeños, contaditos, los que no tienen problemas severos de contaminación. Bueno, en cuestiones de educación de calidad, pues también tenemos un problema complicado, ¿verdad? A escala mundial, al menos 750 millones de jóvenes y adultos no saben leer ni escribir, y 250 millones de niños no consiguen adquirir la capacidad básica. Pero esto además es un problema porque si bien no logran esto, pues tampoco tienen la oportunidad de conseguir buenas oportunidades, bueno, ya no buenas oportunidades de trabajo, más bien oportunidades de trabajo, ¿verdad? Y obviamente pues también es complicado que se integren a un entorno social, ¿no? Entonces es complicado. Igualdad de género, bueno, pues todos sabemos de alguna manera también de ese problema, hay mucho que hacer, ¿verdad? Ahora en los gobiernos, bueno, en las instituciones mexicanas ya deben de tener una oficina que se encargue de equidad de género, están trabajando. Agua limpia y saneamiento es otro problema, casi 350 millones de personas son afectadas por patógenos presentes en el agua, y alrededor de 1.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable de buena calidad. Y aquí obviamente entre ellos, bueno, al igual que en el caso del hambre y en el caso de la pobreza, los mexicanos también ahí contamos, ¿no? O sea, tenemos problemas severos, desafortunadamente. Y bueno, 1.6 millones de niños muere cada año por enfermedades ligadas a la calidad del agua.
En México particularmente los problemas que tenemos con lo que es contaminación del agua pues tiene que ver con metales pesados, básicamente producto de la minería y en algunos casos excepcionales pues por procesos naturales que tienen que ver el intemperismo de rocas en cuerpos de agua. También es de forma natural, pero bueno, la mayoría tiene que ver con la minería. Otro problema es que tenemos una agricultura y ganadería bastante ineficiente. Pues básicamente estas dos actividades primarias consumen el 77% del agua del país. Y bueno, si podemos ver, pues también lo que es la industria, lo que es abasto público, pues es una cantidad menor, ¿no? Entonces, aquí también es una situación que hay que atender, lo que es la eficiencia de uso de agua en la agricultura. Energías asequibles y no contaminantes, bueno, en México tenemos muchos grupos, ¿verdad? Ya cada vez además van surgiendo más programas de posgrado, más empresas, etcétera, que están relacionadas con una gran cantidad de tecnologías que tienen que ver con las energías renovables, que estas pueden ir desde energía eólica, la energía solar, biomasa, etcétera. Entonces, esta es un área que si bien es relativamente, no sé, digamos reciente, ¿verdad? O sea, la mayoría son, salvo el Instituto de Ingeniería en Energía de la UNAM, que ya tiene sus años, pero pues todos los demás programas, o la mayoría, son recientes, ¿no? Entonces, pero bueno, se está atendiendo, sin embargo, pues, todavía tenemos ahí también mucho por hacer. Y algo que tiene que ver pues con educación, con pobreza, etcétera, pues es trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Todos de alguna manera seguimos estudiando, ¿verdad? Buscamos oportunidades, pero es otro problema a atender porque hay millones de personas que no pueden acceder a un trabajo y en muchos casos, a pesar de que tienen pues, títulos universitarios o incluso posgrado. En el caso del punto 9, o del objetivo 9, que es industria, innovación e infraestructura, bueno, pues en México andamos algo mal, como en otras cosas, ¿verdad? Pues, en el 2007, con base en el Índice Mundial de Innovación, México ocupó la posición 58. Entonces, claro que sí hay empresas de innovación, los centros de investigación, las universidades, etcétera, sí están patentando, pero todavía la participación es muy baja, ¿verdad? Y bueno, pues eso nos lleva a ocupar esta posición, ¿verdad? Esto podría ser consecuencia de varios factores que le podríamos atribuir, que es la falta de recursos, la falta de inversión, etcétera, pero bueno, finalmente pues tenemos esa posición. Nada más por curiosidad, ¿58 de cuántos? Porque si no sabemos el total, también no dice mucho el lugar, ¿no? No chequé el total de la lista. Son como 130 y ya. Algo así. Pero bueno, estamos en el 58. Sí, pero pues la mitad, la tercera parte, la quinta, la séptima, un décimo. La tercera parte. Creo que estamos como en la tercera parte. Sí, porque eso sí es significativo, ¿no? De qué tan Sí, arriba, digamos, tan en abajo. qué partido estamos. Sí, yo creo que estamos en el segundo partido. Bueno, algo que tiene que ver pues también es la reducción de la desigualdad, no solo dar las mismas oportunidades, ¿verdad? Sino pues también dar oportunidades en función de lo que se requiere. Esto es algo que está muy, digámoslo así, muy de moda, ahorita al menos lo he escuchado mucho, ciudades y comunidades sustentables, que tiene que ver también con ciudades inteligentes, y bueno, lo que se busca es que estén comunicadas y prácticamente que nosotros, o bueno, los ciudadanos sean capaces de tener mucha información en tiempo real desde un dispositivo, ¿no? ¿Para qué? Para tomar decisiones en tiempo real. Entonces, bueno, estaba muy de moda. Hay también muchas ciudades, incluida la Ciudad de México, ¿verdad? Que ya alguna vez se dijo por ahí que
la Ciudad de México es sustentable, bueno, yo creo que está muy lejos de serlo, pero es parte de lo que les decía, ¿verdad? Desafortunadamente esto de la sustentabilidad pues también se ha utilizado como una cuestión de publicidad. Y bueno, la producción y consumo responsable pues de alguna manera tiene que ver con los alimentos. Ya vimos que una tercera parte de los alimentos se desperdicia, se va a la basura, pero también otro en lo que se requiere una gran cantidad de recursos son los dispositivos electrónicos. Prácticamente todos los dispositivos electrónicos requieren para su manufactura tierras raras, y esas tierras raras en su mayoría se extraen por procesos muy antiguos, poco tecnificados, y en varios países como India se ha determinado que la extracción de tierras raras incluso implica prácticas de esclavitud. Entonces, y hay desafortunadamente, así como en México existen los cárteles de las drogas, ¿verdad? En otros países existen los cárteles de las tierras raras. ¿Por qué? Porque tienen un alto precio, ¿verdad? Y bueno, y también pues ¿por qué tienen un alto precio? Porque todos queremos celulares y dispositivos modernos, ¿verdad? Mucho más allá de nuestras necesidades, pero los queremos tener. Y bueno, otra es esta, la 13, de acción por el clima, ¿verdad? Como sabemos, el cambio climático ya es un hecho, todavía hasta hace algunos años se cuestionaba. Y bueno, ya hemos visto, ¿verdad?, los efectos de condiciones extremas del clima, pero además es una población que en general es de bajos recursos, tiene poca educación, pues es precisamente la gente del campo, ¿verdad? Y se estima que el 25% de la población de América Latina y el Caribe se dedica a la agricultura, y esta es una de las principales actividades que es más vulnerable al cambio climático. Entonces, bueno, pues todavía se les complica más a los campesinos. En este caso, la 14, vida submarina, bueno, realmente lo agrupo con la que sigue, ¿verdad?, que es la 15, y podemos ver que hay más de 16.000 especies en peligro de extinción actualmente, ¿verdad? Aunque, en peligro de extinción, perdón, aunque hace rato por la mañana estaba revisando otro documento y habla de más de 23.000 especies en peligro de extinción. Entonces, y esto tiene que ver también, está muy ligado con lo que es el cambio climático, porque en el caso particular, por ejemplo, de los anfibios, pequeños cambios en la temperatura pues hacen que, por ejemplo, produzcan puras hembras, ¿no? Entonces, se van perdiendo las especies, y bueno, pues tiene que ver con la destrucción del hábitat, del calentamiento global, la sobreexplotación, contaminación, etcétera, ¿no? Y entonces, pues cada vez tenemos menos especies. La 16, que es paz, justicia, instituciones sólidas. Bueno, pues eso quisiéramos tener, ¿no? Aquí en México tenemos un problema bastante complicado, pero bueno, puse esta diapositiva, ¿verdad?, que es un tronco de un árbol reverdeciendo. Pues, finalmente pues hay esperanza, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar mucho para lograrlo, y en mucho de eso pues es parte también del trabajo que debemos hacer. Y la 17 pues es alianza para lograr los objetivos, ¿no? Finalmente son retos muy importantes, les decía hace rato que desde mi punto de vista más parecen utopías, ¿verdad? Que, digo, está bien plantearlas, pero si nos estresamos y no las logramos, vamos a estar bien estresados, ¿no? Porque está muy complicado, pero bueno, vale la pena intentarlo y acercarnos, ¿no? O sea, realmente tenemos que hacer algo, porque la situación del planeta está bastante complicada. Hay muchos estudios ya, ¿verdad?, que tienen que ver con la sustentabilidad a nivel global, y básicamente lo que se recomienda ahora, ¿verdad?, es un trabajo transdisciplinario donde además
se integren una gran cantidad de especialistas y tratar de ver todos los problemas desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista global, y que estemos conscientes de que todo lo que hacemos, ¿verdad?, tiene algún efecto en el planeta. O sea, no hay algo que nosotros hagamos y que no impacte, incluso leer un libro, ¿no? Porque si lo leemos en físico, bueno, pues, ese papel tuvo que salir de algún material, y hasta ahorita la principal fuente de papel son los árboles. Entonces, y no se diga si lo leemos en un dispositivo electrónico, ¿no? O sea, también contaminamos. Entonces, todo lo que hacemos genera problemas. Ya ahí les decía, mucha investigación sobre estudios a nivel global. La última tenía que ver con el comercio mundial. No mencionó para nada. O sea, ¿cómo impacta el comercio mundial? Intercambios de mercancías. Bueno, en este caso no la puse, pero bueno, son diapositivas que utilizo en clase. El comercio mundial también implica una gran cantidad de recursos, porque incluso ahí se habla también, por ejemplo, de la huella de agua, por ejemplo, o también de la huella ecológica, de la huella de carbono, porque mover los alimentos, mover las mercancías implica una gran cantidad de energía. Y además, o sea, hay que estar conscientes de que todavía la mayor cantidad de energía que consumimos, ¿verdad?, es de los combustibles fósiles. No se diga, pues todavía los barcos, eso requiere, ¿no? Entonces, eso es cierto, si consumimos productos que se producen en un lugar muy lejano, entonces todavía más estamos contribuyendo a la huella de carbono, a la huella ecológica, a la huella del agua, porque el transporte implica contaminación. Y bueno, también hay un término, huella ecológica, ¿verdad? Esta es una herramienta para determinar cuánto espacio terrestre y marino se necesita para producir algo, y pues también para que se absorban los desechos que se generan, ¿no? Entonces, esta también es ya una definición a nivel global, pero aquí el problema que tenemos es que se ha calculado que la huella de cada ser humano es de 2.7 hectáreas, pero en realidad nuestro límite es de 1.8 hectáreas. Eso quiere decir que estamos ocupando una hectárea de alguien más. Y el problema es que esa hectárea de alguien más es relativo porque no hay, o sea, la superficie del planeta ya está definida, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Forzando al planeta. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir, o sea, estamos extrayendo más en la misma área. Y en muchos casos con los mismos procesos. Y bueno, aquí vienen las preguntas de la polémica. Puse en el abstract. En las investigaciones en las instituciones de educación superior y centros de investigación estamos haciendo lo propio. Bueno, yo creo que en muchos casos sí estamos haciendo lo propio, en términos de que estas metas de desarrollo sustentable se han ligado o se han incluido de alguna manera con lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, lo han tomado además, por ejemplo, la CNER ha tomado algunos de los objetivos de desarrollo sustentable para incluirlos como sus objetivos de operación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el caso de la energía, la SAGARPA con lo que tiene que ver para la producción de alimentos, etcétera, ¿verdad? Pero más allá de eso, ¿verdad?, está complicado porque finalmente si estuviéramos haciendo lo propio, estuviéramos un país un poquito diferente. Entonces, es un tanto relativo. Y bueno, si estamos formando investigadores de alto nivel o solo formamos doctores, pues también esto es un tanto polémico. Pero bueno, finalmente estamos formando, ¿verdad? Estamos graduando personas más capacitadas, pero pues también aquí hay que considerar que una buena parte de esa formación es la capacidad y el interés individual que tienen los estudiantes. Pero bueno, hasta el año 2000, el año pasado, 2017, ¿verdad? Bueno, los cuerpos académicos han incrementado, hay 5.815,
los programas del PNPC hay 2.155. Me llama la atención este dato, pensé que eran más, pero bueno, los posgrados del PNPC solo están distribuidos en 174 instituciones. Ya somos casi 29.000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, más 190 eméritos, y básicamente la distribución de esos miembros del SNI es esta, como siempre, donde hay más es en el nivel 1. Y bueno, estas cantidades han crecido, ¿verdad? Por ejemplo, si tomamos como base el 84, que es el dato más antiguo que encontré, al actual, ¿verdad? Bueno, entonces han crecido 31 veces. Bueno, sí, hasta el año 2000 se crecieron 16 veces, pero luego del 2011, que creció 16 veces, ya en el 2017 creció 31 veces. O sea, lo que más ha crecido son los SNI de nivel candidato. ¿Sí? Una consulta, los datos anteriores sí estos son totales, ¿verdad? No está enfocándolo al área ambiental o No, son totales. Sí, son de la lista de Conacyt. Y encontré la del año pasado, o sea, ahorita está actualizado hasta el 2017. Entonces, bueno, sí, ha crecido. Y podemos ver, por ejemplo, que bueno, otro criterio, por ejemplo, ¿verdad? También la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual señaló que el INPI quedó en la posición 14, otra vez ya me hicieron dudar con esto, me van a decir 14 de cuántos, pero bueno, en la posición 14 en solicitud de patentes y en la posición 10 en patentes otorgadas. Entonces, bueno, lo que les decía hace rato, o sea, sí hay participación, ¿verdad? Se están graduando doctores, se están incorporando al SNI, están generando patentes, ¿verdad? Pero tenemos muchos problemas, ¿no? En cuanto al número de doctores que se gradúan, pues la diferencia es bastante, ¿verdad? Estos son datos del 2014, Estados Unidos en ese año graduó 67,000 doctores, y nosotros pues no aparecemos en la lista, ¿no? Entonces son muchísimos, pero bueno, Estados Unidos pues tiene un problema ahora de alumnos graduados. La situación aquí es que aunque nosotros tenemos muchos menos graduados, también tenemos un problema, ¿no? Porque muchos doctores no se pueden incorporar a las universidades, ¿no? Y ahora está el programa de cátedras, que pues, de alguna manera ha contribuido a que los doctores se incorporen a las instituciones, pero pues en muchos casos, bueno, no en muchos casos, en todos los casos, pues no tienen un trabajo como tal en las instituciones, porque el patrón es el Conacyt, ¿no? Ya los toma como comisionados a las instituciones. Y entonces, bueno, considerando esto de las patentes, los que se incorporan al doctorado, al SNI, etcétera, bueno, las CIES están haciendo lo propio. Yo creo que no en términos de cantidad de instituciones, todavía hay muchas instituciones que no tienen programas de posgrado o que tienen programas de posgrado pero que no están en el PNPC y que por tanto incluso en muchos casos pues, en lugar de dar una beca les cobran, ¿verdad? Tampoco no en términos de la calidad de posgrados. Desafortunadamente hay una gran cantidad de posgrados que te ofrecen el grado, pero pues casi el requisito es que pagues, ¿no? No en términos de la calidad de graduados, claro, aquí puse en grande, ¿verdad? Hay excepciones, o sea, no estoy diciendo que nadie. No en términos de la calidad de graduados, he tenido la oportunidad, y aquí sí esto, no tengo datos en general, pero he tenido la oportunidad de conocer muchos currículums. Uno, porque hemos tenido la oportunidad de incorporar a nuestros egresados, a egresados de otras instituciones a lo que es el programa de cátedra. Nosotros tenemos 2 cátedras, que me tocó ahí intervenir y opinar en lo que fue su evaluación. Y bueno, también me ha tocado evaluar, por ejemplo, varios proyectos del Conacyt o proyectos de infraestructura, donde de alguna manera uno tiene, bueno, no de alguna manera, tiene uno acceso libre a todos los currículums y ahí te das cuenta de lo que tiene, ¿no? Y entonces, por ejemplo,
nosotros pusimos como requisito a nivel de colegio de profesores, allá en Saltillo, en nuestro programa de sustentabilidad, que el que se incorporara con nosotros a cátedras debía tener al menos la productividad suficiente para hacer SNI nivel 1. El problema fue que había, de los que me daban la plataforma para escoger, eran más o menos unos 300 candidatos, y de esos 300 candidatos solo encontré uno. Y fue al que contratamos en esta última, en esta última convocatoria. Uno de 300 con una productividad que pudiera ingresar al SNI. No quiere decir que solo había él, a lo mejor había otros que ya encontraron trabajo, etcétera, pero bueno, finalmente había unos 250, 300 que querían incorporarse a las cátedras, pero que no pudieron. Otra situación, no, perdón, no se me va la idea. Otra situación, el año pasado platicaba con un colega, no fue en 2016, platicaba con un colega de Silvestre Irapuato, ahí en la plática salió lo de las cátedras, y él me dijo que en 2015 les habían aprobado 6 cátedras para Silvestre Irapuato, y que mejor decidieron llamar al CONACYT y declararlas desiertas, porque no encontraron los currículums adecuados. Entonces, esa es otra realidad, o sea, hay sí muchos graduados, pero también, pues si nosotros buscamos calidad, si de alguna manera queremos tener ciertas evidencias de experiencia, ahí se complica. Perdón, algo de eso. No. Pues, un poco de ruido nada más. Dos anteriores, y creo que fue Miguel Ángel, ¿no? No, anterior. Ese es por número de habitantes que no se por ahí. No, ese es el total. Sí. Ese es el total. Sí, por eso, debe conocer, ¿no? Las cifras, para saber, por ejemplo, si Alemania, qué población tiene y si ha dado 28, qué porcentaje es realmente. Sí. Poblacionalmente, ¿qué tal? Términos de población. Alemania 80 millones. Aunque los datos de 2017 para hoy ya están arriba de 2000. Sí, porque a lo mejor son pues 28, a lo mejor no es mucho, sí, pero si son nada más 28 millones, pues ya No, pues sí. empieza a ser significativo. De hecho, aquí sí esa duda sí me surgió y no encontré el valor. La que me hizo anteriormente no se me había ocurrido de cuántos, por esto sí lo busqué y no lo encontré. Sí, de esos 300 candidatos para cátedra, algunos que están en el extranjero no son miembros de RENIC, no ubicaron su currículo. Bueno, también en ese caso de cátedras nosotros teníamos acceso al currículum. Entonces, lo que yo me enfoqué, porque ese fue el acuerdo del colegio, pues que tuvieran productividad. Entonces, aunque estaban en el extranjero, pues si no actualizaron su currículum, pues ahí ya fue problema de ellos, ¿no? Pero fue un tanto muy desgastante para mí, un tanto frustrante porque pues para mí de alguna manera fue una sorpresa. ¿Y 300 en qué área? ¿En agrociencia? No, 300 eran todos los que estaban disponibles de todas las áreas, que todavía nadie los escogía, digamos así. Eran de todas las áreas. Sí, porque ya después podía uno depurar por áreas y eso. Pero por ejemplo, para lo que nosotros lo queríamos realmente era muy amplio, por eso estuve buscando de varias áreas, porque tenía que ver con algo de sustentabilidad. Entonces, si era de alguien de, no sé, de química o de medio ambiente que trabajara con agua, o no sé, algún químico o algún físico, o sea, realmente el proyecto se diseñó para que pudiera entrar casi cualquiera, ¿no? Nada más que cubriera ese criterio. Y lo otro es el crecimiento del SNI también, de 20 a 28 mil, o sea, ¿de dónde salían esos 8 mil? O sea, también ¿qué instituciones son? Pues demás, o son diarios sociales, o diarios ingeniería, Sí, bueno, eso sí no lo busqué igual.
De hecho, lo que encontré fue el archivo de Excel con la lista y ya con una fórmula fui sacando los números, porque no lo encontré así como estadística. Pero igual ya por cuestiones de tiempo no lo busqué por área. ¿No? Se podía con la hoja de Excel, con una fórmula y ya se sacan los totales. Y bueno, aquí vamos en esta. Bueno, otra, bueno, la última de estas, pues que no en términos de nuestro México, ¿verdad? Yo creo que tenemos muchos problemas, algunos de ellos bastante severos. Y bueno, otra también que tiene que ver con lo que son las habilidades y los retos, en este caso, pues, digamos así, de los estudiantes, ¿verdad? Si el estudiante tiene muchas habilidades, tiene pocos retos, se va a aburrir, pero si tiene pocas habilidades y muchos retos, entonces va a haber ahí un problema de frustración, ¿no? Y bueno, muy a tiempo salieron dos artículos en Science, que ahorita les voy a mostrar, ¿verdad? Bueno, los títulos. Bueno, ya como conclusión, es necesario fortalecer la formación académica y personal para tener egresados exitosos que contribuyan al bienestar de sus familias y México. Y precisamente lo que les decía, ¿verdad? Son artículos de marzo que habla de, bueno, pues algunos retos que tienen que enfrentar los estudiantes de doctorado, ¿verdad? Y pues también pues que tienen que ver finalmente con su investigación, ¿no? Entonces, si no se gradúan a tiempo, si se empiezan a atrasar, etcétera, pues ya viene una situación de estrés, ¿no? Entonces, bueno, y estamos formando investigadores de alto nivel, no solo formamos doctores. Bueno, obvio aquí remarco, hay excepciones, ¿verdad? Y aquí puse, bueno, estamos graduando doctores, y aquí tiene que ver un aspecto académico y un aspecto personal. Yo creo que en instituciones pues tan grandes, donde prácticamente hay todo, ¿verdad? La situación personal es muy importante. Y bueno, quizá habrá otras donde se diga, bueno, es que el aspecto académico requerir más ayuda, no sé, etcétera, ¿no? Pero es una situación compleja. Aquí pues, digo, los estudiantes se pueden defender, las instituciones se van a defender, pero finalmente está complicado. Digo, estamos creciendo, pero es una situación complicada, ¿no? Y también es una situación que atiende al cumplimiento de indicadores, ¿no? Porque si no te quitan el PNPC, o sea, estás fijándote nada más en cumplir el indicador, no con el contexto. Eso es algo desafortunado, que lo están haciendo muchos programas, y yo creo que es bastante desafortunado. Es una situación complicada porque como investigadores todos queremos crecer. Entonces, bueno, como estudiantes ustedes también, ¿verdad? Entonces es cierto, nos cuentan los alumnos graduados, etcétera, y hay programas que han caído en la tentación de graduar y graduar y graduar, ¿no? Creo que acertadamente, y aquí, bueno, ahí están los números, ¿verdad? En el programa ahorita donde estoy de sustentabilidad nos lo hemos tomado muy en serio y cada año estamos dando de baja alumnos. Cada año. Entonces, por ejemplo, también cada año el proceso de admisión intenta entrar alrededor de 20, pasaditos de 20. Los que más hemos aceptado son 12, o sea, no aceptamos a 10, pero además no ha habido excepción en que al menos se dan de baja 2 por bajo rendimiento académico. Y hemos tenido el caso de alumnos que se dan de baja ya en semestres de investigación. Y ahorita para el caso de doctorado teníamos 9 candidatos, que lo acabamos de abrir, inició el 1 de marzo, nuestra primera generación. Teníamos 9 candidatos, 5 no cumplieron con el requisito de inglés y no los aceptamos. Y finalmente 4 sí cubrían el proceso de inglés, se les pasó, digamos, al proceso de admisión y ahí ya quedaron aceptados los 4, ¿no? Pero sí no queremos caer en ese error, ¿no? De bueno, veo cómo lo saco porque le conviene al programa. Porque aquí el problema es que entonces podemos estar generando doctores frustrados, ¿no? Que difícilmente se van a poder incorporar a una institución, que difícilmente van a obtener financiamiento,
que difícilmente van a poder asesorar a sus estudiantes, y luego por eso dicen, porque me ha tocado escuchar, ¿verdad? No, o sea, tanto que estudié, y hay uno que otro que me lo ha dicho de frente, y digo, tanto que te dieron beca, que es diferente, o sea, una cosa es hacer el posgrado y otra cosa es estudiar, ¿no? No son sinónimos. Entonces, esa es otra situación, ¿no? También tú cumples con indicadores y luego para tener problemas en esa situación de frustrados o que además desanimen a otro, eso es un dato riesgoso. Pero crean mucho el hombre alto delgado, distinto net que le llaman los americanos. O sea que sabe muchísimo o mucho de sus cosas, pero a los lados no sabe absolutamente nada. O si le dan una cierta consideración para que lo puedan defender en varias áreas. No sé si me explico. El problema es que qué tanto de lo demás, nivel cultural, se le agrega, porque a veces sí sabe muchísimo, pero de una sola cosita así, muy, es lo que él dice. Así es, sí. Bueno, en este caso, al menos digamos allá del programa de sustentabilidad, tanto así como meternos en aspectos culturales, digámoslo así, no nos corresponde, ¿no? Pero sí nos hemos enfocado, nos hemos preocupado, por ejemplo, en que un investigador que tiene un tesista, por ejemplo, haciendo materiales para celdas solares, que sí le pida al estudiante que revise, por ejemplo, de dónde vienen sus materias primas, que revise cómo debe utilizar o cuáles son las mejores prácticas de laboratorio para sus residuos, que cheque cuáles son los impactos que pueden tener esos materiales si se liberan al ambiente. Entonces, sí, también allá como colegio sí nos estamos preocupando por esa parte de no hacerlos tan especialistas. Y bueno, en parte pues por el tema de que la maestría se llama sustentabilidad, ¿no? Entonces, como nombre sí es muy amplio, ¿verdad? Pero finalmente los estudiantes tienen un tema de investigación, pero sí no los dejamos así que se cierren a eso, ¿no? Que luego les digo, en las evaluaciones me ha tocado y les hago así preguntas de algo relacionado con el medio ambiente, que es una parte que yo les doy, y les digo, no, o sea, es que no estás en una maestría de materiales, ¿no? O sea, para empezar, todavía si fuera maestría de materiales, bueno, te la creo, pero aquí es sustentabilidad. Vamos a terminar mejor, ¿no? Porque si no, es que necesitamos un micrófono, porque si no, no queda grabado. ¿Sí? Okay. Entonces, bueno, es que de hecho, creo que esa es la última. Bueno, aquí hay que tener cuidado, pero buenas intenciones pueden resultar en problemas más complicados. Pues finalmente hay que continuar, ¿no? O sea, hay que seguir avanzando y es todo. Creo que estamos bien, sí, finalmente quería yo solicitar al doctor Fabián Fernández Luqueño que nos diera 1 minuto, 2 minutos cuando mucho, para hacer una pequeña presentación. Aquí se encuentra la doctora Cecilia Bañuelos Barrón. Ella se integró desde este mes a este programa, también el doctor Fernández, saben que está en el programa de STS. Entonces la doctora Cecilia ahora se encuentra desde este mes integrando a nuestro programa y estuvo en el anterior puesto en Tecnópolis durante un par de años, y antes también estuve en el ISIC, aquí del Distrito Federal. Entonces, 1 o 2 palabras, así muy breve. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Algunos de ustedes ya me conocen, pero para quienes no, bueno, pues efectivamente me estoy reincorporando después de 2 años y medio de estar al frente de Tecnópoli en el Instituto Politécnico Nacional. Ya les comentaré un poco de mi experiencia y de mis líneas de trabajo para que, bueno, pues también pueda yo contribuir al DCTS y pues también integrarme poco a poco para la colaboración con los colegas investigadores y también para atenderlos a ustedes, estudiantes. Entonces, gracias. Entonces ahora sí, Javier. Sí, es que ya. Bueno, yo en lo personal considero que en la parte donde tenías skills, flow, ¿no? Creo que sí tenemos una obligación como formadores, ¿no?, del capital humano que posteriormente se va a convertir en investigadores de alto nivel. En la parte de skills, porque si bien la parte cultural pues no está
escrita de manera tácita en nuestra misión, creo que sí como formadores la necesitaríamos, porque en skills, por ejemplo, los chicos luego no sabemos, bueno, los jóvenes a veces no se saben expresar, ni de manera escrita, ni de manera oral, no tienen aptitudes o habilidades de liderazgo, ¿no? De trabajo en equipo. Entonces yo creo que sí viene en gran medida de nosotros como tutores o como líderes del grupo, coadyuvar a que vayan a museos, a que tengan una expectativa más allá del laboratorio, porque si no, pues ciertamente caemos en el punto de ser súper expertos, pero te pierdes del contexto. Pero yo creo que eso sí lo tendríamos que estar fomentando. Bien, pues son dos temas muy importantes. Estamos haciendo la ciencia correcta desde el punto de vista de estas necesidades o de sus problemas, de su sensibilidad, y si estamos formando a la gente correcta. Pero se me ocurre que algunas preguntas que tendrían mucho que ver con esto es: ¿cuántos temas de los que se están llevando a cabo en investigación, o sea, cuánta investigación que está haciendo en México tiene que ver, se puede inscribir dentro de los 17 metas de la sustentabilidad? Y luego, si el perfil saliera de lo que México está haciendo, se puede comparar o no con los de otros países similares o avanzados. ¿Qué tanta investigación se está haciendo acerca de esta temática y cómo andamos en ese terreno aquí en este país? Información. Sí. Bueno, yo creo que en general sí hay líneas de investigación, yo creo que muchas que están contribuyendo de alguna manera a resolver estos problemas. Pero finalmente también llegamos a la parte complicada, por ejemplo, en términos de medicamentos o cuestiones que tienen que ver con medicina. O sea, hay una gran cantidad de investigación que es útil, quizá en muchos casos, digamos, investigación básica, pero que es útil, que contribuye a que otros laboratorios logren avances y logren patentes y luego incluso comercialicen los productos. Pero finalmente hay pocos casos exitosos, porque sí los hay, ¿verdad?, de investigadores que tienen la habilidad, no sé, la paciencia, que buscan la oportunidad de producir algo y llevarlo a la comercialización. Entonces, en general yo creo que todo de alguna manera contribuye a cumplir eso. ¿Por qué digo que todo? Porque aún la ciencia básica finalmente es el fundamento para que se encuentren soluciones a problemas prácticos, ¿no? Entonces yo creo que toda la investigación contribuye a eso. Pero donde creo que hace falta es de alguna manera acercarla a los problemas un tanto reales, ¿no? O sea, estamos haciendo ciencia básica, estamos patentando, sí estamos encontrando soluciones a nivel de laboratorio, pero no estamos llevando, digamos, el medicamento. Y si aún se hiciera y si aún se fabricara, digámoslo así, todavía va a ser difícil que, digámoslo así, se logre vender al gobierno y que finalmente llegue a la gente, ¿no? Porque esa es otra cosa. ¿Mande? Estamos desvinculados. Estamos desvinculados, porque aún cuando un investigador, en el caso de un medicamento, sí lo haga y lo patente y lo saque a la marca, bueno, pues puede estar en el mercado, pero no va a llegar a la gente que lo necesita. Sí, bueno, pero eso luego es cierto, pero se inscribe más dentro de transferencia tecnológica. Y yo diría, desde el punto de vista de los problemas más globales, por ejemplo, la preservación del aire, la preservación del agua, el problema de la contaminación creciente, con tierras raras, con ese tipo de cosas. Esa es investigación que a lo que debe conducir es a políticas de manejo del ambiente. Entonces, y así están los otros, las metas. Entonces, y esas metas, ¿quién las está estudiando? ¿En qué disciplinas? Pues son
diversas. Claro. Entonces, eso, digamos, hay estudios al respecto, estudios de ver qué estamos investigando, qué tanto de la investigación que estamos haciendo está orientada, por lo menos en parte, en esta dirección de estas 17 metas. No, bueno, como un estudio de lo que se está haciendo, yo no he encontrado algo publicado. Bueno, pues es que quizás haría falta para los que les gusta hacer estadísticas y eso, estar revisando a ver qué se publica, etcétera, sería importante hacer eso, para ir viendo más o menos qué tanto esfuerzo estamos haciendo con respecto a otras especialidades. No todas las especialidades van a tener que ver con eso, digamos, astronomía no te va a tener que ver, paleontología tampoco, pero hay otras que sí. Entonces, supongo que sería una cosa urgente de llevar a cabo, investigar un poco. Sí, es que a nivel, o sea, a nivel de estadística sí puede haber, pero así como un estudio del fenómeno, no. Coincido con el doctor, pero creo que también el problema viene de que estas metas no tienen detrás un plan, ¿no? O sea, un plan te establece cuándo, cuánto vas a lograr en cierto tiempo. Entonces creo yo que empezando por ahí, ¿no? Porque pues aventaron ahí las metas y quién lo va a hacer, cuándo, cómo, con qué recursos. Sin embargo, creo que sí se podría hacer ese ejercicio que comenta el doctor, porque efectivamente es así como el ejercicio que tú hiciste, hay datos que podríamos ver la pertinencia, qué de lo que se está haciendo al menos en CINVESTAB, por ejemplo, tomar un grupo, ¿no? Un piloto, en este caso en CINVESTAB, y ver qué de lo que se genera en problemas nacionales pega con algunas de las metas, ¿no? Alinear la política pública con los programas del CINVESTAB y los indicadores, o hacerlo más amplio, pero creo yo que sí se podría hacer esa correlación, porque ciertamente el tema es, también nosotros como investigadores no estamos tan familiarizados con la revisión de las políticas públicas vigentes. No nada más es el CONACYT, también la Secretaría de Economía y otras instancias gubernamentales están alineando estas metas del desarrollo sustentable con la política pública en particular de nuestro país. Entonces creo yo que también es desconocimiento a veces de nosotros los investigadores, que pues nada más nos casamos con el CONACYT y alineamos solo con el CONACYT cuando hay otras políticas públicas, y pues eso sería importante, pero el ejercicio creo estaría muy interesante. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo en que dices que es desconocimiento de los investigadores, porque los documentos sí están, o sea, y son públicos, y además, o sea, si quieres ver qué se alinea con lo de energía, pues métete a las convocatorias de la CNER, métete a las convocatorias de Pemex. Si quieres ver qué se alinea con lo de alimentación, bueno, métete a las convocatorias de la SAGARPA, lee el plan de desarrollo nacional, lee el plan de desarrollo de tu estado, lee el plan de desarrollo de los consejos estatales de ciencia y tecnología. Entonces ahí vamos a encontrar todo eso. El problema es si no los leemos, decimos, no, pues es que no está, no, es que sí está, es que hay que leerlo, ¿no? Y de hecho ahora ya sacaron, una convocatoria, digamos, muy puntual para atender esta situación, digamos, con el caso de problemas nacionales, ¿no? Tiene que ver mucho con producción de alimentos, con agua, con contaminación, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es algo de lo que luego lo dicen mucho los alumnos y luego también unos colegas que dicen, es que no está alineado, es que no, es que hay que leer, porque mucho sí está escrito. O sea, realmente lo que nos hace falta es, como dijiste, ¿verdad?, dejar de ver al CONACYT y echarnos ahí un clavado en otros documentos, porque además son fuentes de financiamiento, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, para las industrias, pues estuvieron mucho tiempo los PEI, ¿verdad? Y hubo mucho dinero para eso, ¿verdad? Para hacer precisamente, pues digamos, darle continuidad a un desarrollo tecnológico que estaba casi terminado, ¿no? Y entonces fue también mucho dinero que estuvo ahí disponible, ¿no? Entonces, o sea, sí nos falta, pero si solo nos quejamos, siempre nos va a faltar. O sea, finalmente yo creo que como investigador, al menos es lo que hago, no sé si está mal, pero lo que he tratado de hacer es entender mi realidad y ver a lo que tenemos acceso y enfocarme en eso. O sea, yo no me preocupo por lo que no hacen los políticos, ¿no? O sea, porque finalmente a mí no me evalúan en función de lo que hagan, ¿no? O sea,
con lo que hay, con las convocatorias que hay, con los programas en los que estoy, pues ver cómo saco mi trabajo académico científico, ¿no? Eso es lo que creo que me corresponde, porque si me preocupo por lo que no hacen, ¿no? Pues voy a vivir bien preocupado. Sí, tiene mucha razón, porque por ejemplo, yo no he revisado lo de las zonas económicamente prioritarias o activas, como que le llaman, que van a ser varias en Oaxaca, en Coatzacoalcos, especiales y en otros lugares del mundo, para saber cómo se puede impactar, para decir, bueno, ahí podrías incidir, me explico, en esa parte de lo que se va a desarrollar en principio. Y la otra, que esa es una pregunta ya, esa sí es muy fuera del lugar, es no nos inmolamos también nosotros mucho en el sentido de decir, ¿qué se está preguntando en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera? A las mismas muy pertinentes tus preguntas, ¿no? Si ellos no se preguntan, o sea, no tienen ese problema ni en Corea del Sur, ni en ningún lugar. ¿Somos nosotros nomás los que tenemos eso? No, sí hay, de hecho, temas relacionados, digamos, con esto, están igual publicados en Science o en Nature, relacionados con, por ejemplo, si los programas de doctorado deben de seguir operando igual, o si debe haber cambios estructurales, ¿no? Entonces, sí hay mucha información en ese sentido. Otra cosa es que hace rato recordé cuando alguien estaba hablando, pero, o sea, varios de lo que he comentado, ahorita se me olvidó, perdón, pero varias cosas que he planteado aquí realmente son preguntas que se están... ya me acordé. También salió hace unos días en Science, ¿verdad?, una investigación en la que dicen que de Estados Unidos que los estudiantes de doctorado deberían de tener más formación filosófica, porque en muchos casos no entienden para qué están estudiando el doctorado y no tienen ni idea de lo que les va a corresponder hacer una vez que se gradúen. Entonces, porque también hayan identificado ese problema de que logran obtener muy buenos especialistas, pero solo en algo, en lo que fue su tesis, y no entienden el contexto, pero además no entienden el contexto de lo que es el trabajar en equipo, de lo que es de lo que implica las responsabilidades que tendrán cuando se gradúan. Y quizá entonces aquí pues valdría la pena pensar en un curso de esos que aquí en Simvestab no tenemos, ¿no? Nada que tenga que ver ni con formación filosófica, ni con indicarles los retos a los que se van a enfrentar, porque todos en su momento, no sé si todos, pero yo en algún momento me pasó por la cabeza, después me di cuenta que estaba en un error, pero pensamos que cuando nos graduemos de doctores va a estar ahí un laboratorio esperándonos, unos estudiantes, etcétera, ¿no? Y entonces, pues no, o sea, sale uno a picar piedra, ¿verdad? Y hay que buscarle y hay que participar en las convocatorias, escribir proyectos, etcétera, ¿no? Y otra cosa es que no entienden muchos de los estudiantes de doctorado, dicen, no, ya nada más que me gradué, descanso. Pero realmente ya no descansas, o sea, de hecho entra uno a un proceso aún más estresante y más competitivo que cuando eras estudiante. Y eso muchos estudiantes no lo entienden, o sea, no se dan cuenta de eso. Pero ahí te diría, como diría una persona, Feliciano, sí, pero para descansar en paz tienes la eternidad, ahorita échale ganas, sí, mientras estés vivo. Doctor, ¿me podría dar alguna referencia? Bueno, quisiera saber primero si existen metodologías cuantitativas para hacer un análisis de sostenibilidad o de sustentabilidad, y si me puede referenciar o dar una referencia a esto con el objetivo para hacer realmente estudios científicos de carácter sustentable y no llegar a eso que mencionaba al inicio de la presentación, de que luego era un comercial o era nada más muy somera, ¿no? Una referencia para una investigación o una metodología cuantitativa de sostenibilidad. Bueno, como metodologías, como tal hay varias, básicamente se basa en modelos matemáticos. ¿Por qué? Porque cada uno de esos pilares, lo que decíamos el económico, el social y el ambiental, tienen una gran cantidad de criterios.
hasta hace como 2 años habían publicados más o menos alrededor de 140 criterios de sustentabilidad. Esos criterios se han ido incrementando. Y luego, cómo los quieres estudiar, pues ya depende de qué modelo quieras utilizar, pero hay varios, ¿no? Lo que podrías hacer es meterte a la base de datos, a Easy Web, y ahí puedes encontrar hasta las referencias de los modelos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, quizá con estas palabras, ¿no? Sustentabilidad global, algo así, que tiene que ver, por ejemplo, también con esto, porque para encontrar lo que es la sustentabilidad, tienes que considerar la huella ecológica, la huella de carbono, la huella de materiales, la huella de agua, etcétera. Y a partir de eso, con un modelo matemático, pues ya puedes encontrar un índice de sustentabilidad, ¿no? Pero son modelos matemáticos. ¿Cuáles uses? Pues ya dependerá de tus intereses, tus consideraciones particulares para el lugar, etcétera. Pero esto ya está muy avanzado igual, ¿no? O sea, ya no es aquí como ya ni ciudades sustentables, obvio, ¿no? Yo tengo dos observaciones, comentarios, no sé cómo decirlo. Una es que sí, por supuesto estoy de acuerdo en lo que se mencionaba hace rato de tener una visión más amplia, ¿no? Para cuando se haya graduado y tal. Pero por supuesto creo que esto tiene que ver mucho con la educación anterior, ¿no? Una educación más integral, digamos más humanista. Y en ese sentido creo que, pues efectivamente, yo sí creo que sería recomendable que para estudiantes de posgrado tuvieran ese complemento, bueno, pensando en ciencias más exactas, quizá como aquí en la Investado, tuviera un complemento más humanista, digamos, ¿no? Pero no sé cuántos programas en México los tengan, yo creo que no, se da por sentado que lo traen, ¿no? Que llevo clases de filosofía, lo que uno guste y mande, y ya, ¿no? Y bueno, se le echa la bendición y que así sea. Pero creo o supongo que quizá un programa de ese estilo enfrente ciertas dificultades, ¿no? Digo, para el caso, este mismo programa aquí, yo me doy cuenta que no es muy bien visto por mucha gente, ¿no? Aquí mismo dentro de Investado, lo cual me parece lamentable. Bueno, eso es nada más como una observación, quizá queja. Pero la otra tiene que ver un poco con, bueno, ya con la presentación en sí también, me quedé pensando si no, ¿cómo decirlo? Como que si no hubiera valido la pena o sería interesante ver de todo el universo de investigadores una búsqueda bibliométrica quizá, de ver de cuántos de esos están haciendo investigación sobre temas relacionados a sustentabilidad, ¿no? No sé si haya, aunque sea una idea muy vaga, estimada de esto, ¿no? De cuántos se han dedicado a esto o están haciendo investigaciones relacionadas con esto de todo el universo de investigadores registrados en CONACYT. Mira, lo que pasa es que es un tanto complicado, porque si nos vamos o sea, si tomamos como base las líneas de investigación que se enfocan a la sustentabilidad, considerando, digamos, los criterios de sustentabilidad, hace rato te decía que hace 2 años había 148, algo así. Entonces, quiere decir que prácticamente un investigador que se dedique a eso, a alguno de esos puntos, perdón, lo tendríamos que contar como que está contribuyendo a que se cumplan estas metas de desarrollo sustentable. Pero aquí el problema es que entonces caeríamos de alguna manera en prácticamente incluir todos. ¿Por qué prácticamente incluir todos? Porque viendo los criterios de sustentabilidad, hasta el que tiene que ver, digamos, el uso del suelo, o incluso la recuperación de espacios degradados, etcétera, entraría. Ahora, otra cosa que se ha visto y de lo que se han quejado es nivel 3, que luego publican en la Reforma o eso,
es, por ejemplo, han criticado, digamos, la convocatoria de problemas nacionales, argumentando que hay, y sí es cierto además, sí es cierto, que hay investigadores que por obtener recursos hicieron un proyecto muy interesante, pero de algo de lo que nunca han hecho, y que se los han aprobado. ¿Por qué? Porque no, la limitación de recursos nos ha llevado a incursionar en unas áreas que realmente quizá no son tan nuestra especialidad, que sí tenemos el interés, etcétera, y entonces, ¿qué pasa? Bueno, si soy químico y he trabajado con metales pesados y ahorita ando sin dinero y la convocatoria que está abierta es problemas nacionales, pues voy a hacer un proyecto de cómo extraer metales pesados del suelo. Aunque no sepa nada sobre procesos del suelo, no sabe nada de remediación, etc. Es químico, sabe mucho de metales pesados y de química, pero no del problema. Y han participado y han obtenido los recursos para eso. En buena medida porque también los evaluadores, cuando evaluamos proyectos, evaluamos de buena fe, ¿no? O sea, damos por hecho de alguna manera que el investigador tiene la habilidad para cumplir con lo que se compromete. Porque parece sencillo, pero luego si te mandan además varios proyectos e irte tan al detalle. Yo tengo entendido que ahora, por ejemplo, en la convocatoria del año pasado, de ciencia básica precisamente, ya había una pregunta por ahí que decía que si el proponente tenía la experiencia para resolver el problema que decía, ¿no? El año pasado yo no evalué de ciencia básica, pero bueno, a mí me evaluaron un proyecto y también por lo que contestó el evaluador, pues era una pregunta directa, ¿no? Si tenía la experiencia. Entonces, eso ha hecho que pues, también muchos se muevan de alguna manera, se sesguen un poquito hacia donde hay dinero. Pero ¿cómo el evaluador te va a juzgar algo que él no sabe? Ese es otro problema, ¿no? O sea, la única oportunidad que tiene para juzgar son las publicaciones, o sea, es con lo que se puede guiar. Bueno, sí, en relación con esto, lo que se ha creado es un mercado, ¿sí?, de puntos y la gente responde al mercado con estas partes. La pregunta que tenía que hacer es, ¿hay algún tipo de análisis o estimación también sobre las prioridades en estas metas? Es decir, que se pueda decir por países, estas metas serían prioritarias sobre estas otras. Todas son importantes, pero debido a la situación particular del país, de una región, es muy importante que se atiendan predominantemente estas, porque si no ya no se pueden atender las otras, faltan estas, en fin. Un tipo de análisis en cuanto a la relación de unas variables con respecto a otras en sus temporalidades. Es que hay mucha información en términos de publicaciones, por ejemplo, de las dependencias internacionales. Por ejemplo, sobre contaminación de agua, contaminación de aire, tiene muchas publicaciones, por ejemplo, lo que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahí agrupan los países más contaminados, donde hay más fallecidos, etcétera. Problemas que tienen que ver con agricultura, pues tiene muchas publicaciones la FAO, en la que también analiza el proceso, la producción, el número de campesinos, etc. Pero tratando de entender tu pregunta con base en la que creo que es tu formación, no sé exactamente lo que haces, yo creo que no hay un estudio. O sea, si te refieres a un estudio de la estadística, yo no lo he visto. Hay muchos informes oficiales a nivel internacional que presentan datos. Que hay muchos estudios pero de estadística, pero un estudio de esos resultados o de cómo contribuyen a la sustentabilidad, no. A ver, me explico entonces. Hay, desde luego, conciencia acerca de esta problemática, bueno, pero para fines, digamos, de que el CONACYT distribuya fondos, entonces tendría que decir, en una política inteligente, ¿no? Bueno, vamos a favorecer estas líneas porque se están volviendo críticas para nosotros. Todas las demás también son importantes, pero estas son importantes, muy importantes. Entonces, que se tradujera no solamente en obtener información y datos que uno va a encontrar en mil lados,
no, sino que se haga realmente un análisis de política científica a seguir en esta dirección, porque eso es lo que le toca hacer al CONACYT. Bueno, le toca hacerlo más bien al Consejo General de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero ese consejo no funciona. O sea, que le queda ahora eso es al CONACYT. Bueno, a ver, tantito antes. Un estudio como tal no existe. Sin embargo, el CONACYT sí ha manejado prioridades en varias de sus convocatorias, sí indica qué áreas en particular son prioritarias, pero de manera muy general. O sea, pero bueno, también ahí otra vez yo creo que ahí es también parte importante del investigador. Por ejemplo, si le dicen que el área prioritaria es, no sé, biotecnología, pues también si él es del área de biotecnología, pues qué proyecto va a proponer para que incida en eso, ¿no? Y eso es público, eso yo creo que se puede hacer y, bueno, no sé, es que un tanto puede ser suerte, ¿no? Pero yo he tratado de hacerlo y afortunadamente me han aceptado proyectos. El año pasado iban a aprobar uno de problemas nacionales, no me dieron dinero, pero me aprobaron uno de ciencia básica y sí me dieron dinero. Y yo lo que he hecho es alinear precisamente lo que ellos piden como requisito con un problema severo a nivel nacional, enfocarlo en un área de Coahuila, por ejemplo. Entonces yo trato de alinear todo para que esa no sea una debilidad del proyecto. Ya más lo que le agrego, ¿no? Pero porque si lo hago así a ciegas, pues estoy en desventaja. Que quizá propongo algo que a nadie le interesa y que no va a resolver nada, más que darme dinero, ¿no? Bueno, va a resolver tu problema. Doctor, si me permite hacer un comentario respecto de la pregunta que le acaban de hacer. Efectivamente, en nuestro país no se hace como se debiera hacer, se llama Technology Foresight, ¿no? Lo hacen países como Corea del Sur y otros países súper desarrollados, que trazan su plan a 50 años y que cambie o no cambie el gobernante, ¿no? Cada 6 años o cada 5, tienen una meta, tienen un plan trazado y hay hitos cada 3 o 5 años. Entonces el tema con el CONACYT, nosotros ahí en Tecnópolis hicimos un proyecto con Corea del Sur precisamente, donde estábamos analizando si desde arriba, desde la cúpula, desde toda la parte de la coordinación de ciencia, tecnología e innovación de nuestro país, desde la presidencia, hay esa visión a largo plazo, porque si no se tiene, pues sabes que el problema del agua pues es un problema prioritario, pero no sabes qué del agua, o sea, qué, el tratamiento, el abastecimiento, ¿no? La recarga de mantos acuíferos, qué, y qué vas a hacer y en qué orden de prioridad. Entonces, hay varias metodologías. Estábamos tratando con ese proyecto de incidir para que eso se convierta precisamente en política pública y ya de ahí se emanarían, se derivarían todos los programas del CONACYT que necesitan ese nivel de agudeza. Entonces, el CONACYT no lo hace, nadie lo hace, no lo hace el CINESTAF, no lo hace la UNAM, no lo hace el Politécnico, nadie lo hace ni a nivel de secretarías de economía, ¿no? Nadie lo hace, pero es también creo un área de oportunidad, porque podríamos implementar metodologías, se llama Technology Foresight, hacemos Technology Forecasting, y también ahí viene lo que se llama R&D Priority Setting, o sea, ¿qué tendríamos que estar construyendo? Y bueno, eso si quieren también podría platicarlo en algunas sesiones. Gracias. Bueno, aunque yo ahí estaría un tanto en contra de eso. ¿Por qué? Si yo tengo una área de especialización, a mí no me parecería, ¿verdad?, que alguien más diga que no es relevante mi área. Entonces, o sea, esa es la verdad. Como científicos tenemos derecho a dedicarnos a lo que sea, lo que consideramos prioridad. Yo creo que las áreas amplias están dadas. O sea, si hablamos de agua y si digo, no es que lo que importa es metales pesados, es que implica remediación, es que es el tratamiento de biosólidos, etcétera, eso yo debo de tener la capacidad como investigador de justificarlo en mi proyecto. Pero yo creo que no me tienen por qué instruir y decir qué es prioridad y si yo estoy fuera de la prioridad. Aunque ellos te den el recurso para tus investigaciones. Pues no, porque entonces ¿dónde queda mi papel como investigador? No, sino una cosa es la libertad y otra cosa es que La prioridad, pero habría que establecer de algún modo las prioridades que hay nacionales y dejar la libertad, eso es positivo.
Pero si la prioridad dicen que es el agua, digo, hace falta especificar más del agua, pues ya nada más justifícalo con tu línea de investigación. Lo que pasa es que también estamos dando palmas de ciego, ¿no? Exacto. Cada quien le tira lo que quiere a lo que puede y ahí no vale. Y ahí se va el dinero. Y ahí se va todo, la vida, El recurso público. el tiempo, y ese no perdona. Bueno, gracias doctor por la presentación y creo que justo llegamos a un punto donde al menos la mayoría de los estudiantes que entramos a este programa nos hemos topado, ¿no? Y que creo que es muy valioso retomar las pocas o muchas clases de los estudios CTS, que son los que a nosotros, como el recurso humano de este programa, nos tienen que dar esa visión, porque es un problema mucho más complejo de lo que podamos llegar ahorita. Entonces, pues más un comentario, porque justo ese es, creo que llegamos a un punto donde todos nosotros, al tratar de pensar o abordar nuestras líneas, decimos eso, nos hacemos esa pregunta. Voy más hacia esa parte que un poco reduccionista del problema, me hace ver la problemática como investigador, o voy a la parte de una interacción ciencia, tecnología y sociedad. Yo creo que ahí a nosotros como estudiantes, que ya estamos en esta etapa, nos toca reflexionar y recordar todas esas teorías que están alrededor, que son muchísimas, todas las del actor red, construcción social de la ciencia, todas esas cosas que la verdad eran desconocidas, al menos para mí, creo que para muchos de los que estamos aquí. O sea, solo como para complementar el contexto de un problema tan complejo y que nosotros nada más estamos intentando como rasguñar, ¿no? Que es esa interacción social, que nos falta un buen y pues solo para comentarlo con los compañeros y los aquí presentes. Gracias. Pues le agradecemos la presentación al doctor. Gracias.